Entonces, miren, eh, ojalá hayan podido leer acerca de la clase string, nada más para que no sea una cadena que yo siempre dé aquí, ¿no? Sí lo puedo hacer con el constructor, pero para que sea... veíamos, si quieres una cadena que lleve espacios en blanco, necesitas usar getLine, ¿no? Si no, al usar solamente sein, sería sin espacios en blanco, ¿no? Sí. Entonces, así es con espacios, ¿no? ¿De acuerdo? Y cualquiera ya la que tú necesites, cualquier programa que te digan, el usuario debe ingresar una cadena, ¿no? Entonces con getLine, porque si no, esto es, no permite, ¿no? No se puede. Se queda hasta el no y el C es otra cadena y puede es otra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Vale. Como ahorita solamente estoy usando getLine, ¿no? Por eso les decía que no había problema con ese ejemplo que al final te puse del enter, ¿no? El problema se genera cuando mezclamos sein con el operador de flujo de entrada y getLine. Ahí sí hay que tener más cuidado. Pero bueno, entonces lo que quería que vieran es lo siguiente. Ujú. Internamente, los objetos instancia de la clase string, internamente, tienen un vector. Ujú. No son, tienen. Eso es importante para nosotros. Son objetos porque ser significaría esto, ¿no? ¿De acuerdo? De un tamaño estático o si alguien se los enseñó, ¿no? Como Isis, cadenas dinámicas, ¿no? Pero internamente, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Pero tiene, no es un objeto de la clase string y por lo tanto tiene atributos y métodos, ¿no? Entonces, tengan cuidado con las expresiones, o sea, con cómo decimos, es que los strings son cadenas de lenguaje C. No, esos son los vectores. Ujú. Internamente tiene como atributo un vector tipo C, seguramente. Pero lo más importante es todas las cosas extras que me permite hacer la clase, ¿no? Toda la utilización de los métodos, los que te puse ahí, ¿no? Que hicieras que buscaras en tu tarea, mínimo en C++, no sé si buscaste y encontraste otro, pero bueno. Entonces, ¿a qué voy con que internamente los string tienen un arreglo? Que tú puedes acceder a cada uno de sus caracteres. Si te interesa, ¿no? Fíjate bien. Bueno. Entonces, el tamaño de la cadena, acuérdate que eso nos lo da size o length, perdón, ¿no? Entonces, un contador de 0 a n de uno en uno, y yo le puedo decir, a ver, muéstrame carácter por carácter. Ujú. Mira, con el método app. Ujú. ¿Qué es no? La versión corta de carácter en la posición i, ¿no? Pues eso es lo que significa el método app, ¿no? Entonces, en la posición cero, en la uno, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, porque internamente
Ujú. Internamente tiene. Está hecho con, no es tiene, está hecho con un arreglo, por supuesto. Y tú puedes acceder carácter por carácter, ajá, a cada uno de sus caracteres, a cada uno de sus elementos. ¿Sí? Si te interesa uno, pues ahí está el método add. Ahorita yo me aproveché para pasar uno por uno, desde el primero hasta el último, pero por supuesto, ¿no? O sea, si tú quieres, ¿no? Saber únicamente, ¿no? Si a ti te interesa uno en particular, ¿no? En la posición 4, ¿no? Pues eso es lo que está en la posición 4 de una cadena obvio que tenga más mínimo 4 caracteres, ¿no? Porque si no hay, eh, necesitamos saber qué hace el método at, ¿no? Que seguramente arrojará un error o nos regresará a una posición inexistente. Eh, por ejemplo, otra vez, ¿no? Entonces, tu cadena, en la posición 4 hay una O, y pues sí es cierto, ¿no? ¿Usted? Entonces, tú puedes, si a ti te interesa, uno en particular, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces, en la posición 4, porque esa es la que yo quise saber, en la 4 hay una U, sí, sí es cierto, ¿no? Pero toda esta es la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, métodos, mira, métodos de cualquier objeto hecho con esa clase. Cualquier objeto hecho con esa clase tiene su método add. Ujú. Igual que los métodos, ¿no? Size, length, no me acuerdo cuáles fueron los que vimos, pero bueno, ¿no? Y los que están ahí en el manual, como te pudiste haber eh, enterado, ¿de acuerdo? Y lo que quería particularmente ahorita que vieras es cómo, ¿no? Dado que internamente es como un arreglo, ¿sí? La posición cero del objeto cadena, la posición uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? De hecho, creo que vale la pena. Vamos a hacer este acá. Una vez que ya lo dio, tu cadena, ¿no? Una mezcla de lo que vimos. Tiene tantos caracteres, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, otra más, ¿no? Entonces tu cadena otra más tiene 8 caracteres. En la posición 4 hay un espacio en blanco, ¿no? ¿Viste? Entonces, ahorita solo son ejemplos para estar utilizando algunos, no todos, algunos de los métodos de la clase string que en algún momento te pueden ser útiles. Y como te dije, la verdad es que vamos a seguir resolviendo ejercicios como los que hiciste en fundamentos. Todavía no es tercer o cuarto semestre donde necesitas resolver otro tipo de problemas más complejos. Ahorita es, ok, nota cómo puedes resolver con objetos los mismos problemas que en fundamentos, ¿no? Pero orientado a objetos, pero utilizando objetos, clases, instancias, métodos, atributos, estado, comportamiento, encapsulamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta para poderte grabar este y poder ver otro ejemplo? ¿Se entiende? El usuario ingresa una cadena o tú la generas en el constructor.
Puedes conocer su tamaño con size. Ujú. Y como internamente tienen un arreglo, puedo tratarlo como si fuera un arreglo, puedo pasearme, ¿no? Puedo desplazarme por el arreglo desde la primer posición, cero, hasta la última, cuidado con el menor igual, y decirle, dime qué hay, dámelo, 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 ajá, porque lo voy a mostrar. Y de hecho ahorita tu ejercicio tiene que ver con, con NAT y con los que vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta? Disculpe, profe, ¿podría Sí. repetir por qué no se podría usar char? Es que se me cortó en esa parte. ¿Cómo que no se puede usar char? O sea, es que char es también una cadena de caracteres, ¿no? Entonces, ¿no podría en vez de string? Estoy tratando de entender la pregunta. Um, Profesor, creo que se refiere a lo que nos dijo de que string puede tener adentro un vector y char es un vector. mm, no, no sé si dijo eso, ¿no? Este, ok, volvamos desde el principio. Estamos viendo objetos de la clase string. En lenguaje C existen vectores de char, pero nosotros este semestre vamos a usar objetos de la clase string. ¿Pueden usar de los dos? Sí. ¿Se puede hacer con los dos? Sí. Pero esto no tiene que ver con que si se puede o no se puede, porque yo no dije que no se pudiera. Eh, lo que estaba diciendo es que, pues como estamos en su primer parcial de utilicen objetos, aterricen sus conceptos, pues ahorita la pregunta me desconcierta porque estamos viendo objetos de la clase string. Lo que queremos es usar métodos de una clase, ¿no? Métodos de esos objetos para resolver problemas. Eso es lo que queremos, no es que no se pueda o no querramos, ¿no? Eh, ahora bien, no por eso decía, estoy tratando de entender la pregunta porque no sé por dónde va. Lo que sí no se podría nunca, ¿no? Ujú. ¿Sí? Lo que no se podría nunca, 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 pues es algo como esto, ¿no? Eh, esto, ¿no? ¿Por qué no, compañera? ¿Tú qué preguntaste? ¿Será porque punto .at solamente es de la clase string? Porque Eso. otra cadena no es un objeto, ¿no? Entonces, eso. Entonces, pues decía, no entendí bien la pregunta o la razón de la pregunta ni la finalidad de la pregunta, pero digamos, sin dar más rodeos, esto es un objeto, esto no. Esto es un objeto, esto es un vector de caracteres. ¿Ustedes pueden hacer con esto todo lo que hice aquí abajo con objetos? Sí. De hecho, eso es también lo que mencioné. Vamos a seguir resolviendo problemas que ya hacían ustedes en primero, con vectores, con variables, pero lo vamos a hacer con objetos, ¿no? Eso es lo que acabo de decir, no es que no se pueda o algo así. Ahora, lo que sí es importante es esto último de acá, ¿no? O sea, yo no puedo decirle a un vector, tú te voy a tratar como objeto porque pues no es un objeto. Eso es lo que sí no se va a poder, ¿no? Entonces, bueno, haya sido como haya sido.
Sí es más importante eso, que si entendí o no entendí la pregunta y no sé si te ayuda, dado que no entendí la pregunta, algo de lo que dije. Y si quieres, o si quieres preguntar otra cosa. Sí, profe, era eso. Gracias. Ok, bien. Entonces, Profe, yo ¿alguna tengo otra otra pregunta? pregunta. Sí, por favor. ¿Y cómo funcionaría o cómo funciona aquí el espacio en este tipo de cadenas? Bueno, en cadena de ¿qué? ¿Cómo funciona el Eh, espacio? Porque en Chart nos había enseñado un método para que también pudiera contar el espacio y no escribir todo junto, pero aquí en la clase, ¿cómo podríamos utilizarlo? Ay, no sé cómo decirlo. Perdón, es que me cuesta entender la pregunta. No sé cuándo dije o cuándo vimos algo de... Vimos, a ver, otra vez. ¿Vieron ustedes el semestre pasado o nosotros este semestre vimos cadenas que no sean string? Sí, en el semestre pasado. No, Ok, recién nos enseñó Karen. a ver otra vez. Es que te escucho bajita y entra algo de ruido. Eh, el semestre pasado, es que ¿cuál es la duda? ¿Cómo funciona aquí los espacios? ¿Cuáles espacios? Para escribir con espacios. ¿Cómo que cómo funciona? No entiendo. Sí, mejor formulo mi pregunta y ahorita se la digo. Mm, ok, es que no sé cómo los espacios funcionan. No entiendo. ¿Os estás preguntando si el espacio cuenta como una posición de la cadena? Exacto. Sí, sí cuenta. Ok, gracias. No sé si ayude. Eh, no importa si son vectores de chars, no importa si son string. El término cadena de caracteres, o sea, olviden el lenguaje de programación. O sea, no importa qué lenguaje sea. Ahorita nosotros usamos C++, el pasado fue C. No importa en qué lenguaje se esté hablando. Un carácter solo es un símbolo, uno nada más, este. Ajá. Uno nada más. Un espacio en blanco es un carácter, un salto de línea es un carácter, por eso es que el semestre pasado se decía que esto no eran dos caracteres, sino uno solo, el carácter salto de línea, ¿no? Entonces, uno solito, es más, este solito es un carácter, ¿no? Ah, uno solito de ellos es un carácter. Cuando nosotros queremos que una computadora trabaje con más de un carácter, como por ejemplo mandar a la pantalla un mensaje, ¿no? No importa si es printf, no importa si es eout, no importa si es eh, una cadena así como está aquí, no importa si es un string, no importa si es un vector de chars. Esto es un carácter seguido de otro carácter, 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 seguido de otro carácter. Entonces, a todos estos caracteres unidos entre sí secuencialmente, a todo eso se le conoce como una cadena de caracteres, ¿no? Eso es una cadena de caracteres, sin importar, cuidado, ¿no? Por eso me quedé pensando, sin importar qué símbolos sean, ¿no? Este, ¿no? Sin importar qué símbolos sean, ¿no? O sea, todo eso, a ver qué pasa con el acento, ¿no? Sí, lo pinto mal. Todo esto son caracteres uno por uno. Cada uno de ellos es un carácter.
Cada uno de ellos es un carácter. Pero como todos ellos están pegados uno detrás del otro, haya o no haya espacios, haya o no haya espacios, a todo este conjunto, a toda esta secuencia uno tras otro, a toda esa secuencia se le conoce como una cadena de caracteres. Tratando de entender que los cadenas son eslabones, ¿no? Los caracteres son eslabones de una cadena, o sea, cada uno está enlazado entre sí, uno tras otro, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un espacio, aquí hay otro, acá, pero eso también es un carácter. Se le dice carácter no imprimible, sí, porque no lo veo, no es un símbolo que pintemos, ¿no? Pero también es un carácter. Entonces, por eso preguntaba que a qué te referías con cómo funcionan, porque no entiendo si tú estás viendo una función, un trabajo, una finalidad de los espacios en blanco, o si te referías eh, a lo que hemos estado diciendo desde el principio del semestre, porque no es nuevo, ¿no? Les decía, si ustedes, porque por ejemplo, o sea, ¿saben? Eh, Hace rato alguien dijo, es que se me cortó la señal y puedo repetir. Entonces, a eso me refiero. Fíjense bien. Y todo esto es una cadena de caracteres. Y sin ningún problema se va a guardar en este objeto. Ajá. Todo esto es una cadena de caracteres, pero para Sein y este operador, esto ya no es una cadena, espacio, todo una cadena. Para Sein, operador de flujo, eso no es una cadena, eso son dos cadenas. Ahí, por eso preguntaba lo de cómo funciona. Ahí, pero solo aquí, solo aquí. Si se usa Sein con el operador así, entonces ahí sí el espacio funciona como un separador de dos cadenas. Ahí sí. Ajá. Y entonces ya me arruinó mi programa porque yo quería que todo esto fuera mi cadena, que me considerara el espacio en blanco como parte de la cadena y no como un separador de cadenas. Ah, bueno, si yo quiero eso, entonces, si yo quiero esto, está bien. Pero si yo quiero que los espacios en blanco también sean parte de toda una cadena, ah, bueno, no uso Sein y operador de flujo, sino uso la función getLine con Sein, coma y la cadena donde se va a guardar. Y ahí sí, el espacio, el espacio no funciona, no tiene la función de separar ajá, cadenas, sino se vuelve parte de la misma y única cadena, ¿no? Entonces, por eso me quedo pensando, o sea, y les pido una disculpa, ya se la había pedido de antemano empezando el semestre, les decía, miren, eh, a veces piensan que estoy como de quisquilloso, payaso, sangrón, ah, sí, bien que le entendiste, y es de, no, de veras, no le entendí, y necesito entender bien una pregunta antes de contestarla, si no, les contesto cosas que ni son, y, sí, gracias, ni era eso, pero pues bueno. Entonces, y ya me tardé media hora contestando algo que ni era, ¿no? Y ya le hice perder el tiempo al que me contestó, al que me preguntó y a los demás, y tanto para que ni fuera lo que preguntaron. Entonces, por eso les pedía y les seguiré pidiendo, porfa, que sí, lo siento, hagan un esfuerzo por ser un poco más concretos con sus preguntas, y claros, ¿no? Para que yo les pueda ser de ayuda. Si no, pues quién sabe qué ande contestando y peor tantito, quién sabe si te sirve. ¿Vale? Ok, bueno, entonces, por si las flies, ahí está esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces déjame, te grabo este. Ahora sí, listo. Ujú, ujú, ujú. Entonces a este le vamos a poner este método at de una cadena, ¿no? Entonces, fíjense, ¿por qué quería que vieras esto? Sí, para que recordaras vectores, arreglos. Sí, para que te enteraras que adentro tiene, no es, adentro tiene
un vector, ¿no? Donde guarda por posiciones la cadena de caracteres. Entonces, sí, adentro. Este objeto tiene adentro. ¿Ok? Y como en los vectores de primer semestre, empiezan en la posición 0, están ordenados uno por uno. Sí, adentro tiene puros carácter, carácter, carácter. No dejan de ser cadenas de caracteres. Significa carácter, 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 carácter. ¿No? Ok. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque, ¿no? Nosotros vamos a resolver, quizás no este semestre, pero sí es uno de los problemas muy cotidianos que resuelven las computadoras. Precisamente las personas tecleamos palabras, tecleamos letras, tecleamos caracteres, pero internamente la máquina todo el tiempo tiene que estarlos procesando, ¿no? Entonces, por eso el uso de los strings, de las cadenas, y no solo de un char. No sé si ustedes sufrieron, mis alumnos sí sufrieron conmigo el inicio del semestre pasado, porque, oiga, es que yo quiero escribir femenino. No, perdón, es que nada más podemos poner la F. Oiga, es que yo quiero escribir toda la palabra hombre, pero es que no podemos, nada más es la H. No, pero es que, porque al principio del semestre solo usamos un char, uno. Y ya hasta que llegamos a vectores, les dije, ahora sí hay que pelearnos con todo esto, ahora sí, ¿no? Entonces, una de las enormes ventajas de utilizar objetos es que todo eso que sufrimos con los vectores, que era para que aprendieras a usar vectores, con string ya no es de sufrirlo, es de ok, úsalo. Y si string ya tiene un método que lo hace, pues aprovéchate de él. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, por ejemplo, siguiente ejemplo, ¿no? Cadena 2, ¿no? Son dos objetos, no lo olvides. El usuario ingresa a su cadena, la vemos, ¿no? Ahorita, gracias, ¿no? Y vamos a usar ¿no? Cadena 2, para que veas que tiene cadena 2, ¿no? Más o menos así, cadena 2 y listo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene cadena 2? ¿Qué tiene cadena 2? Ahorita que vamos a ver cuando se muestre. Nada. Se dice, así es, gracias, se dice una cadena vacía, no tiene caracteres, no vamos a verle nada, ¿no? Tu cadena es esta y cadena 2 no tiene nada. Fíjense bien, ¿no? Lo difícil que es en primer semestre copiar una cadena en otro, porque lo tienes que hacer forzosamente, lo tienes que hacer carácter por carácter, ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Lo tienes que hacer forzosamente carácter por carácter, ¿no? Entonces, aquí, esto ya no es tan necesario, nada más era para que vieras que tiene n, ¿no? Ese era para el ejemplo anterior. Entonces, fíjate, aquí solamente es cuestión de decirle a cadena 2, ¿no? Añádete a ti lo que tú tengas, nada. Añádete esta cadena al final de ti. Pues como no tiene nada al final de ella es el principio y pues entonces, no sé. ¿No? Entonces ve, no tiene nada. Y nada más por utilizar este método, agrégate a ti lo que tenga esta cadena. ¿No? Mira, ¿lo viste? Y lo más curioso de esto es, ahorita no tiene sentido, no te preocupes, son puros ejemplos nada más. ¿Qué vamos a ver ahora? Acá. Aquí ya viste qué pasó, pero ahora qué vamos a ver acá. Por favor.
¿Ambas tendrán lo mismo? Igual, o sea, no le va a pasar nada. Mm, Aquí no tenía nada. Aquí no tenía nada. Más, déjale, pongo el pausa para que... Ujú. Listo. Entonces, ingresa una cadena. Hola, ¿no? Entonces, cuando yo muestro la cadena que ingresé, se va a ver hola. Cuando yo vea cadena 2, no se va a ver nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene nada. Perfecto. Después con este método le estamos diciendo a cadena 2, pégate al final, eso es append, como apéndice, ¿no? Al final, pegado al final, ¿no? Pégate al final de ti, pues el final de ella es el principio porque no tiene nada. Pégate al final, ajá, la cadena, ¿no? Hola. Por eso es que aquí mi cadena que yo ingresé, ¿qué se ve? Hola. Y ahora, ¿qué se ve en cadena 2? Hola. Perfecto. ¿Qué pasa si lo vuelvo a escribir? Esa es la pregunta que acabo de hacerles. ¿Qué se va a ver ahora? Hola, hola. Exacto. Hola, hola. Exacto. La cadena que yo di no le está pasando nada. A la cadena que yo di voy a ver hola. Pero en cadena 2 es pégate al final de lo que tengas. Ahora sí tiene hola. Pégate al final, entonces va a decir hola, hola. ¿Ya viste? Entonces, si tú lo haces por primera vez y única en una cadena vacía, eso es copiar. Mira, eso es copiar. Pero si tú le sigues haciendo append a una cadena, lo que estás haciendo es pegarle, ¿no? Detrás de ella, al final, en la última posición, nada más para que, ¿no? ¿Viste? ¿Ok? Eso es append, ¿no? Pégate al final como apéndice. Pégalo, agrégalo al final, ¿no? Al final de una que está vacía, pues eso sería como copiarla, ¿no? Y fíjate, no es otra cadena, es la misma cadena. ¿Sí? La siguiente vez le digo, pégate al final y ve ya todo lo que tiene. No borró la anterior, le dejó lo que tenía y ahora le pegó al final esto. Y otra vez y al final y al final y al final y al final y al final. Pégate al final, pégate al final, pégate al final, pégate al final. Lo complicado, ¿no? Lo complicado que es hacer esto en lenguaje C el semestre pasado. Y lo saben. ¿Por qué es complicado hacer esto con vectores char? El que se acuerde, si no, tal, nos ayudamos. ¿Por qué es complicado? ¿Por qué no es tan fácil como esto? Es más, lo flojo que soy y lo inteligente que somos, ¿no? Hacerlo 5 veces, ¿no? 5, 10, las que quieras. Pero ve, o sea, ¿no? Lo complicado que es hacer esto en lenguaje C el semestre pasado. Epa, ¿qué pasó? Hice todo menos el append. Se pasa. Me paso, ¿no? A ver, díganme, ¿dónde va el append? Y ya la regué. ¿Dónde va el append y cómo se escribe? ¿Cómo lo hacemos para que con ese ciclo? Sí, por favor, por favor. Entre el SEO tu cadena y el SEO tu cadena 2. ¿Aquí? Ok. Entonces la primera vez no se va a ver vacía, ¿no? Está bien, pero la primera vez no se va a ver vacía. Tú dime. ¿Qué escribimos?
O todos, el que quiera entrarle, corran. Igual cadena Estos se quedan 2, dormidos. Así es. cadena 2 punto, Exacto. ¿A quién se lo quiero append, pegar a cadena 2? Append. entre paréntesis, cadena. Así es, ¿no? Ahí está. Qué burro. 5 veces. Ahí está. 5, 10, las que quieras. Esto es bien difícil, bueno, no bien difícil, pero esto es bien pesado y muy largo y muy laborioso, ¿no? El semestre pasado hacer esto era muy pesado. Es mucho más trabajo que solo algo tan poderoso como el método append. ¿Qué es un método? Una función que le pertenece a un objeto. ¿Y qué hace un método? Lo mismo que una función, resolver un problema. ¿Qué problema resuelve el método append? Pues le agrega al final a la cadena que le estás dando esa orden, por eso dijimos a quién le estamos dando la orden. Le pega al final a ese objeto la cadena que le mandes. La que le mandes. ¿Ok? Ahorita porque yo quise que vieras lo mismo, pero puedes pegarle lo que quieras. ¿Y cuántas veces lo puedes hacer? Las veces que quieras, como función. Mándala a llamar las veces que quieras. Entonces, en una sola línea, tú solo dices, pégale al final, síguele pegando, ¿no? Agregando al final. ¿Ve? Ese es tu programito. Con objetos, ¿no? Claro, detrás, así como nuestra clase punto, claro, detrás debe de haber un montón de trabajo de cómo se hace una vez, cómo se hace una vez el append. Pero una vez que ya está hecho, pues lo puedo usar las veces que yo quiera. ¿Sí ves? Entonces, append, ¿no? Lo voy a regresar a 1, 2, 3, 4, pero a manita, ¿no? Ajá, para que se vea esto que decíamos, ¿no? Desde el principio, ¿sí? La primera vez no tiene nada y cuando le hago append significa pégaselo acá. La siguiente vez, la siguiente vez, la siguiente vez, ¿no? Apa. ¿Sí? ¿Entiende qué hace append? ¿Alguien ya puede decirnos por qué eso es muy complicado o muy largo o muy laborioso el semestre pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Porque Porque tenías que usar varios ciclos y así, y no, y para configurar hacer, los ciclos. no. O sea, inclusive, ahorita porque yo lo hice muchas veces, quizás te refieres a eso, pero no. O sea, me refiero a hacer esto, no es un solo paso. Y sí, porque es como mandar llamar a una función, pero aún así esa función, suponiendo que aquí viéramos el método append, aquí lo que hace, ¿por qué es muy complicado hacer un append con vectores de chars? Un append, ¿eh? No todos los appends, sino uno solo. ¿Por qué es complicado? ¿Alguien se acuerda? Porque no es un objeto. Ok, ahora ya podemos decir eso, ¿no? Pero no sé, o sea, supongamos que ahorita están en fundamentos y alguien les dice, codifique un programa que lea una cadena y lea dos cadenas y la primera la pega al final de la segunda. ¿No? Podría ser, bueno, porque o bueno, no sé si tenga que ver que para sumar dos vectores era elemento a elemento, ¿no? Pero fíjate, sí se tiene que hacer eso seguro pasa, pero eso no es un problema, porque eso es como el método add, nosotros usamos los corchetes de vectores, ese no es tanto el problema. ¿Alguien más? Si no, ya para contestarlas, porque se nos va a acabar la clase.
Es el No largo sé si de la sea, pero cadena, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, compañera, por favor. no sé si sea, pero había una función para concatenar cadenas con strchar. Entonces, Sí, ese también también. existe la función strcat, ¿no? Para concatenar, pero, ¿cómo decirlo? Cuando ustedes los pusieron es que no, cada maestro trabaja diferente, pero cuando ustedes los pusieron a trabajar con vectores, uno de ellos pudo haber sido hagan ejercicios con cadenas de caracteres y concatene dos cadenas, ¿no? Bueno, les digo rápido, porque los vectores son estáticos, ¿no? O sea, ustedes tenían es más, hola, ¿no? 1, 2, 4, tiene 5 caracteres. HOLA, fin de cadena. CAP2, igual piensen que es otro hola, ¿no? 5. Pero que tú guardes en esta lo que tiene ella más lo que tiene ella, ahí ya hubo un problema. Porque en ella solo caben 4 caracteres hola y el fin de cadena. Y si le voy a pegar a ella otra cadena, entonces ella no puede tener 5 espacios porque va a reventar. Ahora ella va a tener que tener el doble de espacios y no se puede. A los vectores, a estos, por eso se les conoce como vectores estáticos. No les puedes cambiar el tamaño. Una vez que está corriendo tu programa, tú no les puedes cambiar el tamaño. Son de tamaño fijo. Entonces fíjense bien. De entrada, ustedes estaban obligados a tener que inventarse otro del doble de ellos, ¿no? Pero fíjate, ya no es es otra. Es otro vector, no puede ser él porque yo a él no le puedo cambiar el tamaño, ya es otro. Entonces, para concatenar dos cadenas, el problema el semestre pasado, ¿sí? Es que el resultado de sumar dos cadenas, pues es una tercera cadena más grande que ellas dos. Tú no sabes cuántos caracteres hay aquí adentro, ¿no? Entonces el resultado de juntar dos cadenas, pues el tamaño es el doble, pero yo no puedo tener, fíjate, yo no puedo tener en un programa del semestre pasado vectores que les esté cambiando el tamaño, no se puede. Con estos, el semestre pasado ustedes no podían. Tenían que inventarse otro vector del doble, y ahora sí lo que dijeron bien correctamente todos. Este carácter por carácter se lo agrego a este, y ahí donde se haya quedado, ahora le agrego este, y ya quedó esta, al final le pongo el fin de cadena, perfecto. Pero vean, el problema es que este es otro vector, otra cadena. ¿Ya vieron? No esta, ni esta, es una tercera resultante. El semestre pasado, nosotros forzosamente debíamos tener 3 cadenas para poder concatenar 2. La cadena resultante. Y ve lo que está ocurriendo aquí. Tú mismo, no quiero otro objeto, no existe cadena 3. Tú mismo, a ti mismo, agrégate más caracteres. Oye, ¿a poco eso se puede? El semestre pasado, ¿no? Por eso les decía, estos no son vectores, son objetos. Y dentro de sus tantas capacidades, métodos, está la de poder hacerse más chiquitos o más grandotes conforme pasa tu programa. Eso no lo hace un vector del semestre pasado. Por eso les decía, ¿no? Un objeto es más que una sola variable. Un objeto es más que solo un vector. Es sí sus atributos, pero además todas las cosas que puedo hacer con ese objeto, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿alguien se acuerda cómo se concatenaba? No que me dijeran, sí, lo hicieron bien, línea por línea, no, pues carácter por carácter, lo vas añadiendo. Entonces, lo más importante que quería que recordaran era, necesitas otro vector, no puedes usar el mismo. Y no puedes, porque si este tiene 10 caracteres y este tiene 10 caracteres, pegarlos, eso es así,
aritmética de primaria. ¿Qué resulta de sumar 10 caracteres con 10 caracteres? 20 caracteres. No puedes usar un vector de 10 para guardar algo de 20. Y vean cómo los string, los objetos de la clase string, sin problemas, te permiten hacer esto. Y no una vez. Eso es lo que acabo de decirte. Las veces que quieras. Conforme va pasando el programa, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande. La misma cadena, el mismo objeto, ¿no? El mismo objeto. No otro, cadena 3, el mismo. Ahora, eso sí, también se puede. Oye, ¿y qué tal si no se lo quiero pegar a él, quiero pegar a ellas dos y que resulte una tercera? Ah, bueno, ya lo haremos. Pero eso seguramente será otro ejercicio. Que no tiene nada de raro, déjate grabo este. A ver, después de lo que les acabo de decir, ¿cómo harían? ¿No? No me destruyas mi primer cadena. Mi primer cadena déjamela igual, mi segunda cadena déjamela igual. Quiero que me concatenes las dos cadenas y me generes una tercera. ¿Cómo le hacen? Rápido, rápido. Pues con dos appers, ¿no? Creamos la tercera, Así le es. agregamos la segunda, la primera y luego la segunda. Así de súper dificilísimo. Así, exacto. Eso es pensar orientado a objetos. Y ustedes les dije, ustedes saben resolver problemas. Oye, pues así de fácil, pero el semestre pasado no era así de fácil programarlo. Este semestre sí, dame una cadena, dame otra, ¿no? Ok, ni siquiera ni estaba este, no sé ni por qué lo dejé ahí. Y sí, así de sencillo. El ejercicio pasado era pues a la cadena 3, el del semestre pasado es pégale la primera y pues después pégale la segunda, ¿no? Y ya. Así. Esta es la solución. Pues pégale una y luego pégale la otra, ¿no? Sí, así nada más. Y esto ya estaba grabado. ¿No? Y el semestre pasado no era así de sencillo, ¿no? Y no, ojo, déjate lo sencillo, porque sí, como dijo bien la compañera, nos lo recordó correctamente, sí, sí, cierto. Existe, ya también existe en lenguaje C, función, eh, string compare, strcmp, sí, sí existe, ¿no? Pero cuando ustedes les dejaban, a ver, tú hazlo, ¿no? Quiero que, ok, ¿no? Entonces era mucho trabajo porque había que tener 3 cadenas y la tercera del doble del tamaño. Aquí ve, ninguna de ellas tiene nada. Ninguna de ellas tiene nada. Ni le declaré fijo 50, ni fijo 500, ni fijo nada. No hay nada fijo. Conclusión de hoy, los string internamente tienen vectores dinámicos, verdaderamente dinámicos. Conforme va avanzando el programa, pueden ir cambiando de tamaño. Ahorita los estamos haciendo más grandes, pero también los puedes hacer más chicos. ¿Ya viste? Entonces, a déjate lo grabo con concatenar 2 cadenas. Concatenar 2 cadenas en la tercera, algo así, ¿no? ¿Ves? Y de nuevo, ojalá no lleguen a la conclusión simplista de, entonces nada más es para que tus programas sean más chiquitos. Esa conclusión la sacamos todos cuando vemos funciones de usuario. Pues sí, más o menos. Pero déjate que sea más chiquito tu programa. Se entiende más claramente lo que hemos dicho. Pide datos, haz cálculos, en este caso procesos, muestra el resultado.
No importa qué programa sea, ni en qué semestre vayas, ni qué tan grande, ni qué tan chiquito, siempre es así. Ahora, tengan cuidado ya para dejarlos ir. Tengan cuidado, porque, ¿no? Eh, ahora sí, carácter por carácter, ¿no? Fíjense bien. Regresémonos al principio. Corre, 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 corre. Ay, no, se borró el ciclo, ¿verdad? Ahí está. Listo. Fíjate, yo no puedo decirle, tengan cuidado, yo no puedo decirle, ah, tú tampoco me importas, yo no puedo decirle, ¿no? Que a cadena 2 le agregue, le apenda, bien pocho, que le agregue carácter por carácter lo que tenga la cadena 1, ¿no? Yo no puedo. Y no puedo por una sencilla razón. Cadena 2, que nos deje ver cómo con cada vuelta va cambiando. Por una sencilla razón. ¿Mm? At, ¿no? Te regresa un carácter. Y append no funciona con un carácter. Qué bueno por lo de las dudas anteriores. No es lo mismo un carácter que una cadena. Uh-huh. No es lo mismo un carácter que una cadena. Append funciona solo si lo que le mandas es una cadena, muchos caracteres. Y este no te regresa muchos, nada más te regresa uno. Por eso, fíjate bien, por eso existe otro método. Adiós. Ahí está. Uh-huh. Resultado final, cadena. ¿No? Deja, lo hago bien. Cadena 2. Uh-huh. Ok. Ahí está. ¿No? Entonces, no es con append, si lo único que quieres es irle pegando carácter por carácter, entonces no es append, porque no te va a dejar, ¿no? Mi cadena de Charles. Es más, mi cadena tipo string, ¿no? Mira, primero está vacía, ¿no? Ok. Este. Entonces, le pegó la M. Le puse un espacio y no me fijé. Cadena string. Sí. Ahí está. Primero le pedí la M, se la agregué a la 2. Después le pedí la I, se lo agregué a la 2. Le pedí el espacio en blanco, se lo agregué. Le pedí la C, se lo agregué. Le pedí la A, se lo agregué. Le pedí la D, se lo agregué. Esto es ir agregando carácter por carácter, mira. Si quieres, si te hace falta, si lo necesitas. Y vamos a hacer ejercicios del semestre pasado, de los fáciles, ¿eh? Pero este ejemplito nada más es para que vieras. Sí, si te interesa carácter por carácter, lo puedes hacer. Pídele carácter por carácter a la cadena origen. Vamos a cambiarles nombres, ¿no? Algunos maestros hacemos eso. Y a la cadena destino. Y no. Ok, entonces ingresa una cadena. Tu cadena. Y destino. Ven. Ahí está.
Este último es nada más el resultado final, ¿no? Entonces que creo que hacía falta. Ajá. Eso es agregar carácter por carácter con objetos, ¿no? ¿A quién le pido su carácter en qué posición? ¿Y a quién se lo pongo al final? Ah, ¿la viste? Entonces, ¿alguna pregunta para dejarte ir? Eso es resolver el mismo problema del semestre pasado, pero con objetos. Oye, ¿qué tipo de objetos? Ahorita nos estamos aprovechando de que ya existe la clase string, pues vamos a hacer algunos ejercicios del semestre pasado de los tardados, difíciles, complicadísimos de entender. Nada más entendiendo eso, a este objeto le dije esto, pero a este objeto le dije esto. ¿Ves? Es lo que te dije que hacíamos el primer parcial. Preguntas ya para dejarte ir. No, profesor. Profe, Por favor. ¿cómo le hago? Aquí estamos añadiendo caracteres. ¿Cómo le hago para quitarle caracteres a un objeto? Con un Con método un así. if, ¿no? Es que esa es tu tarea. Esa es la tarea que Ah, les voy a dejar. Este ya está arriba. Déjalo subo. Lo siento. Me arruinas el truco. Me arruinas el trauma que les voy a dejar. Tarea. Te estoy dando todo. Piensen tantito, ¿no? Tienes media hora para hacerlo. Entonces, después de lo que te voy a contestar, va a quedar claro. Codifica un programa que lea una cadena y la guarde en otra sin espacios en blanco. Entonces, compañero, ya te contesté y no debí contestarte. ¿Qué hay que hacer aquí? Todos, no nada más el compañero, todos. poner Ahí un if. espásate todos uno por uno. Ajá, pero ¿qué diría? If. Ajá. If origin add. Y ya le pongo entre comillitas un espacio en blanco. Y ya como que le Comilla pone. simple, porque es carácter. Aguas con eso, sí. Comilla Ajá, simple. comilla simple, espacio en blanco. No Y lo ya. hagas. O al revés, ¿no? Ajá. Si no es eso, pásaselo. Si es eso, no se lo pases. Siguiente, 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 siguiente. Así es con un if, ¿no? Les voy a mañana, porque no todos lo tienen, mañana les voy a pasar unas funciones de usuario que se inventaron mis alumnos el semestre pasado para hacer ejercicios de pásate solo las vocales, pásate solo las consonantes, pásate solo los números, pásate solo, ¿no? Pero ahorita lo que acabas de decir, aquí esto es uno por uno todos. El ejercicio es ahorita sencillo. Codifica un programa, ya tienen todo, ¿no? Codifica un programa que lea una cadena y copie en la otra esa cadena sin espacios en blanco. ¿Vale? Inténtenlo. Ya están arriba los ejemplos, todo lo que vimos hoy y ya mañana vemos si les salió. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces, Va. cuídense Y mucho. si le quiero quitar los últimos 3 caracteres a la cadena, ¿también es con el mismo if? Le quiero quitar los últimos 3. Pues depende, ¿no? Ese es un algoritmo. ¿Por qué? Porque, o sea, es otro problema, es otra solución. ¿Por qué? Porque, pues lo que tendrías que hacer es preguntar cuál es el tamaño de la cadena y en vez de ir de 0 a n, sería de 0 a n menos 3, ¿no?